un tema bien interesante y bien importante, que básicamente es como una especie de guía que nos va a ayudar a saber cómo identificar los distintos objetos en nuestro programa. Recuerden que nosotros al final desarrollamos software. Ese software pues tiene su ciclo de vida, pasa por diferentes etapas y en un momento inicial, pues a nosotros lo que nos va a llegar es algún documento en donde el usuario define cuáles son las necesidades que él tiene. Y pues partiendo de eso, nosotros vamos a tener una descripción de un problema. O sea, nos van a decir, el usuario necesita un módulo de seguridad en donde se pidan los siguientes datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí van a salir muchas funcionalidades. Va a depender también, bueno, o para que nos asigne esas cuestiones a nosotros, depende mucho de la metodología que se use, pero independientemente nosotros vamos a enfrentarnos a esos problemas ya en nuestras labores. Entonces ahí van a ver lo que es una redacción de un problema, que son las necesidades del cliente. Junto a eso también pueden haber documentos, formularios, pantallas de algún sistema existente, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos de aprender a distinguir, independientemente de cómo se nos presente el problema, los objetos, ¿sí? Y a través de lo que es la práctica, pues esto se va mejorando, mejorando, mejorando y al final se convierte un poco en bastante intuitivo, ¿verdad? Entonces, esa es la capacidad que nosotros debemos de empezar a desarrollar. Este es como el primer paso que vamos a ver. Y pues al final nosotros debemos de identificar lo que son el objeto, sus atributos y su comportamiento. Entonces acá hay una pequeña guía con ejemplos en donde me va a decir a mí más o menos cómo identificar los objetos. Ok, es la sección 3.42, identificación de objetos. El primer problema que se nos plantea al analizar un problema que se desea implementar mediante un programa orientado a objetos es identificar los objetos, lo que estábamos hablando ahorita. Es como la primera parte, ¿verdad? Es decir, qué cosas son objetos, cómo deducimos los objetos dentro del dominio de la definición de problema. Una palabra nueva acá y que se usa mucho en el desarrollo es este tema del dominio. En otros lugares le llaman o se pueden encontrar con la palabra minimundo o contexto. Y básicamente lo que es el dominio es como todo lo que se refiere al problema junto con su alcance, ¿verdad? Entonces, ese va a ser como el dominio de nuestro problema. Es una palabra que se usa bastante y la van a ver bien seguido, no solo en esta materia, sino en otras. Entonces ya para que, o si ya la han escuchado, ya para que nos vayamos adaptando y no se preste confusión. Básicamente es eso, ¿verdad? El problema en sí y el contexto que tiene este problema. Ese va a ser nuestro dominio. De hecho, hay una arquitectura que, que se basa en esto, se centra en el dominio del problema y no en otras cuestiones. La identificación de los objetos se obtiene examinando la descripción del problema. Entonces, acá hay una cuestión que se hace, que es el análisis gramatical. Eh, Dice análisis gramatical somero del enunciado o descripción y localizando los nombres o cláusulas nominales. Normalmente estos nombres y sus sinónimos se suelen escribir en una tabla de la que luego deduciremos los objetos reales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vuelvo a que ustedes en su momento van a tener un requerimiento, un requisito que tienen que cumplir el usuario para hacer una funcionalidad. Entonces, por ahí el usuario le va a describir
básicamente qué es lo que quiere y le va a decir cómo se maneja actualmente. Entonces, dado que nosotros tenemos una redacción de algo, nosotros podemos identificar los distintos objetos utilizando un análisis gramatical que es básicamente distinguir los sustantivos y los verbos, nada más que eso. Entonces el usuario podría decir, para dar un ejemplo acerca de un módulo de seguridad, él puede decir, yo, eh, José Mario Reyes, soy administrador del sistema y quisiera eh, resetear contraseñas, crear usuarios, asignar perfiles, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno más o menos identifica lo que son los distintos objetos a través del análisis gramatical, que básicamente identificar los que son los sustantivos. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes miraron que yo hablé de, por ejemplo, administrador, usuarios, roles. Entonces, mediante eso, yo puedo distinguir o darme una idea de cuáles serían los distintos objetos que voy a tener. Y ven que esos objetos se interaccionan entre ellos, tienen relaciones pues a través del verbo. Entonces, por ejemplo, dice alguien, yo como, yo José Mario, como administrador, quisiera agregar usuarios. Entonces ahí, por ejemplo, agregar, que es un verbo, sería un comportamiento de quién, de un administrador. Entonces él tiene la capacidad de agregar usuarios. Entonces ahí distinguimos como que dos objetos. Por un lado el administrador, por otro lado el usuario, y tiene la capacidad de agregar. Entonces cuando habla de ese análisis sintáctico se está refiriendo a eso. Y básicamente se puede hacer de la siguiente manera. Ustedes pueden venir a agarrar un texto y empezar por ejemplo, subrayar aquellos sustantivos que ustedes tienen. O aquellos, ya sean sustantivos comunes, creo que se llama, o propios, cuando está hablando de alguien en particular, o así en general, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo hable de José Mario Reyes, estoy hablando de alguien en particular. Entonces, ese nombre me representa a alguien, ¿verdad? Que en este caso sería un administrador. Normalmente estos nombres y sus sinónimos suelen escribirse en una tabla de la que luego deduciremos los objetos reales. Entonces se hacen una lista, ¿verdad? Los subrayan, se hacen una lista y ahí van a tener los distintos objetos. Primero identificando aquellos sustantivos. Bien, y acá hay una clasificación que nos ayuda a nosotros, que es, de hecho, es muy importante que ustedes la tengan a mano, si es posible, la recortan o la escriben en un papel o algo, no sé, pero que lo tengan ahí cerca al momento de que empiecen a hacer estos análisis de objetos, ¿verdad? A identificar objetos. Porque esta cuestión es que nos vamos a poner a programar de una vez. Primero se tiene que hacer un pequeño análisis y un pequeño diseño. Entonces, Coach Jordan hace una pequeña clasificación y revisa los objetos dentro de estas categorías que tiene acá. Entonces, empieza con cosas tangibles. O sea, todo aquello que yo puedo tocar es un objeto. Recordemos, siempre basándonos en el dominio del problema, en el contexto del problema. Si hay algo que es tangible que yo puedo tocar, entonces eso es un objeto. Entonces, imagínense que ustedes estén haciendo un inventario, un sistema de inventario, y ustedes van a tener, digamos, un sistema de inventarios de tecnología o de una tienda de tecnología.
Y esa tienda de tecnología vende computadoras, vende discos duros, venden CPUs, venden case. Entonces, todo eso que yo puedo tocar es un objeto. Entonces vamos a tener por ahí computadoras, discos duros, discos externos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces vamos a identificar eso. Obviamente, tal vez no vamos a llegar a tal nivel de detalle, sino que a eso le podemos llamar artículo y pues generalizarlo, ¿verdad? Y luego tener una lista de artículos. Pero bien, cualquier cosa que sea tangible es un objeto. Si ustedes lo pueden tocar, eso es un objeto. Entonces, cosas tangibles, y aquí les pone unos pequeños ejemplos, un avión, lo puedo tocar, un reactor nuclear, pues se puede tocar, pero no sé si sería correcto tocarlo, pero bueno, es tangible, ¿verdad? Fuente de alimentación, un televisor, un libro, un automóvil, una radio, un celular, todo lo que se puede tocar. Creo que a este punto se entiende cuando hablo de tangible, ¿verdad? Bien, y ahora viene otra clasificación que a mi criterio muchas veces es bien difícil de verlo si antes no nos han contado estas cuestiones, que son, por ejemplo, los roles o papeles jugados o representados por personas. Cuando hablamos de roles, básicamente estamos hablando de un término que contiene un conjunto de funciones o de responsabilidades. Por ejemplo, yo en esta clase que estamos haciendo ahorita, yo juego el rol de profesor. ¿Por qué? Porque yo tengo distintas funciones o yo puedo hacer o tengo distintas responsabilidades como ser dar la clase, administrar la plataforma, reunirme con los alumnos. Ven, ese es mi rol, calificarlos, hacer los exámenes, ese es mi rol. ¿Sí? Y ustedes, por otro lado, ustedes tienen un rol de estudiante. ¿Cuáles serían sus funciones? Pues básicamente, ustedes tienen un rol de estudiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? En un sistema, obviamente, vamos a hablar de roles de acuerdo a permisos que va a tener en ese sistema. Por ejemplo, yo como profesor voy a tener asignados distintas funcionalidades en el sistema que ustedes no van a tener. Por ejemplo, yo puedo crear un examen, subir videos, crear foros. Entonces, ese es el rol de profesor en un sistema que es de e-learning, ¿verdad? O plataforma de aprendizaje. Por otro lado, ustedes que juegan un rol en ese sistema pueden acceder a sus cursos, en su momento pueden matricular cursos, pueden salirse de un curso en un rango de tiempo de vida, etcétera, etcétera. Eso hablando de los roles o las funciones que tenemos en, en un sistema de aprendizaje, pero esto se extiende, ¿verdad? O se puede analizar más allá. Por ejemplo, si ustedes tienen una plataforma de e-banking, una banca electrónica, entonces ustedes juegan un papel de rol de cliente en esa banca electrónica que ustedes tienen. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer ustedes que tienen el rol de usuario o un rol de cliente? Pueden ver sus cuentas bancarias, pueden hacer transferencias, pueden comprar recargas, pero eso lo hacen como cliente. Ahora un administrador ya podría hacer distintas cosas como crear productos, ver información detallada perdón, ver algún resumen de transacciones. Y aquí pues hay de administradores a administradores. Puede ser que si hablamos de una organización, podemos hablar de que en la organización hay, por ejemplo, personas de atención al cliente. Cajeros son roles. Oficiales de crédito, vendedores.
Entonces, todos esos que son roles van a ser objetos. Entonces, roles o papeles jugados, bueno, cuando habla de papeles jugados también, si esto lo trasladamos a un juego, pues vamos a tener, por ejemplo, los jugadores. Si es un ajedrez, pues el jugador 1 y jugador 2. Ahí identificamos lo que son los objetos, ¿verdad? Entonces aquí habla gerente, cliente, empleado, médico, paciente, ingeniero. Aparte de eso, obviamente estas cuestiones, si hablamos de un gerente también tal vez podría caer en la categoría de tangibles, pero se ve más claro cuando hablamos de rol, ¿verdad? Una función que cumple alguien o un puesto en particular. No hablando de la persona particular, porque yo puedo hablar de José Mario como un profesor, pero yo estoy hablando de él particularmente, ¿verdad? De la persona como tal. Pero yo esto lo tengo que elevar un nivel más arriba y hablar no de José Mario Reyes, sino de profesor. Entonces él tiene un rol de profesor, él tiene un rol de gerente. A pesar de que obviamente ustedes se pueden encontrar con una redacción en donde les va a decir, Juanita es la que atiende a Kevin, que es un cliente que se presenta a la agencia principal que queda en Molas Cascadas, ¿sí? Pero ahí ustedes no hablan de Juanita ni hablan de Kevin, hablan de cliente y hablan de la atención al cliente, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, organizaciones. Y organizaciones, aquí entra grandes categorías, hablando de empresas, ONGs, instituciones bancarias, instituciones, bueno, instituciones financieras, instituciones gubernamentales. Entonces, si se encuentran con algo que es una organización, pues también es un objeto. Ahora, este también, para mí, roles o papeles que a veces no nos queda muy claros a nosotros identificarlo. Y este de incidentes son categorías que nos van a ayudar bastante. ¿Por qué? Tal vez si yo les hablo de que yo hice una compra de una recarga de 25 lempiras, ustedes tal vez no puedan identificar muy bien o no podamos identificar muy bien a detalle cuáles son los objetos que están interactuando ahí. Y acá hay uno bien interesante que es el incidente. El incidente o hecho o suceso básicamente se refiere a algo que ocurrió en un lapso de tiempo. Bueno, no en un lapso de tiempo, en un tiempo determinado. O sea, que ocurre, ¿verdad? Entonces, ese incidente, ese suceso también es un objeto. Entonces, cuando yo me presento y voy a la pulpería y compro, o voy a un banco, o lo hago a través de una banca electrónica, o lo compro a través de internet, entonces yo registro un incidente o hago un suceso que es la compra de recarga electrónica. Bueno, a eso se le conoce como una transacción. Esa transacción en ese caso es una compra de banco. Presenta un suceso, un evento u ocurrencia, tales como vuelo. Si yo, por ejemplo, o si ustedes se meten a una página a reservar un ticket eh, que van de un país a otro, ustedes y cuando compran el ticket han registrado un evento que es el vuelo y ustedes por ahí tienen un asiento asignado, la hora de su vuelo. Eso es un, un objeto también. Ven que aquí como que a través de que nos movemos por estas categorías, como que se va complicando un poco más, ¿verdad? Pero para mí, enfóquense bastante en aprender a identificar esta cuestión de los roles y también identificar la cuestión de incidentes. Porque creo que son uno de los que un poquito, de los que cuesta un poco más, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo,
la compra de un vuelo o el vuelo en sí, hablando de que el vuelo tiene una ciudad origen, ciudad destino, perdón, hora de salida y hora de llegada. Entonces, ese objeto que se llama vuelo, que va a ser una clase para nosotros, tiene los siguientes atributos: hora de salida, hora de llegada, aeropuerto de salida, aeropuerto de llegada, y entre otros atributos que yo quisiera registrar hablando acerca del vuelo. ¿Se entiende, chavos? Les pongo otro Sí, ejemplo. Sería un incidente también, o un hecho, o un suceso. Cuando ustedes hacen una reserva a un hotel, ustedes entran a una página y hacen una reserva. ¿Qué cuestiones o qué cosas tiene esa reserva? Pues la reserva está conformada de qué? De un nombre de persona. Una cosa es la reserva. Uh, ok, hablemos de la reserva entendiéndose de que uno paga ya, ¿verdad? Y que es suya. Entonces, ¿qué va a tener eso? Ok, va a tener un nombre de cliente o código de cliente si lo tienen registrado, una hora de check-in, que es cuando usted va a chequearse en el lobby o donde esté la persona, una hora de checkout, que es cuando usted se va del hotel, y ahí va a tener pues obviamente el día en que entra y el día en que sale. Entonces, ese evento como tal, que es una reserva, es un objeto. Y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una clase que se llama reserva, que va a tener fecha de check-in, fecha de checkout y cliente. ¿Sí? Obviamente esto luego, recuerden que también nuestros objetos pueden tener objetos. Entonces, por ahí, no necesariamente en la reserva podemos poner el nombre del cliente, sino que también podemos tener un objeto que se llame cliente ahí dentro de la reserva. Pero bueno, ese es un hecho, una transacción también, como hablábamos anteriormente. Si ustedes van a un banco y tienen una cuenta bancaria y tienen, bueno, y van a hacer un retiro bancario, entonces ustedes se presentan a una fecha dada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Tienen un monto, tienen una fecha de retiro, tienen un cajero que los atendió y bueno, esos serían como los datos más relevantes. Pero eso, que es retiro, también es un evento, un suceso, fue algo que pasó, ¿verdad? Y que nosotros lo vamos a identificar también como un objeto, a la cual nosotros, pues, obviamente se le puede llamar retiro bancario, pero comúnmente se le conoce como transacción, porque las transacciones en una ventanilla que puedan hacer, ya sea que vayan a pagar el cable, ya sea que vayan a un banco, ya sea que vayan a comprar una recarga, a todo eso se le llama transacción. Entonces, esas cuestiones las manejamos como objetos. Explico de nuevo. Incidentes, para que esto quede mejor comprendido, representa un suceso. Y acá, pues, como que es un sinónimo o un evento, o sea, algo que pasó. Hubo ocurrencia como vuelo, accidente. Ustedes hacen una aplicación de seguros en donde tienen que registrar accidentes, pues ahí van a tener un objeto que se llame accidente. Suceso, llamada a un servicio de asistencia técnica. Interesante ejemplo este, ¿verdad? Si ustedes hacen una aplicación de call center, obviamente por ahí van a tener un objeto eh, que sea la persona que los atiende, les atiende la llamada, otro objeto por otra parte, que es el cliente que llama. Sin embargo, ese suceso que ha pasado en donde el cliente llama en una fecha dada para hacer algún reclamo, para hacer alguna consulta, debe de ser registrado, ¿sí? Y ese suceso, pues al final para mí representa un objeto. Y ese suceso va a tener
pues los distintos datos, el cliente que llama, la persona que lo atiende, puede ser que por ahí nos interese en cuánto tiempo hubo de espera, la descripción del problema, etcétera. Todas las cosas que a mí me parezcan relevantes. Entonces ya tenemos que son cosas tangibles, todo aquello que ustedes puedan tocar, roles o papeles, que básicamente son las funciones que tiene alguien, sin hablar de una persona en particular, porque aquí hablamos de gerente, no hablamos de José Mario Reyes como gerente, sino de gerente en general. Organizaciones, incidentes, interacciones. Implican generalmente una transacción o contrato y relacionan dos o más objetos del modelo. Compras, comprador, vendedor, matrimonio, esposa, esposa, fecha de la boda. Muy parecido al anterior, ¿verdad? Esto de interacciones. ¿Cuál sería la diferencia? Ah, pues que acá pues estamos no registrando el evento como tal, sino registrando la interacción entre esos objetos. Bien, especificaciones muestran aplicaciones de inventario o fabricación, refrigerador, nevera, pero acá podemos ir un poco más allá. Si nosotros queremos registrar un artículo en inventario, generalmente nosotros, bueno, y ponerlo, digamos, en una página web para que mis clientes lo consulten, generalmente el cliente va a querer ver muchas especificaciones de eso, ¿verdad? Entonces, por ahí, nosotros vamos a tener un objeto que se llame computadora y a su vez categorizar las distintas especificaciones que tiene, ¿verdad? Entonces podríamos crear categorías de almacenamiento. Entonces podemos tener también un objeto que se llame almacenamiento con distintos atributos, por ejemplo, capacidad de RAM, capacidad de disco duro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces también esas cuestiones son objetos. Lugares. Este creo que es también de los más fáciles identificar. Sala de embarque, muelle de carga, país, municipio, barrio, es un objeto, agencias, sucursales, zonas, por ejemplo, si quieren dividir geográficamente, ya sea un país o un continente, ustedes saben que lo pueden dividir en zonas, ¿verdad? Entonces ahí también podemos tener objetos. Entonces, siempre que hablemos de lugares, siempre que hablemos de especificaciones, de interacciones, de incidentes, organizaciones, roles o papeles, cosas tangibles, vamos a tener un objeto. Entonces, siempre que nosotros hagamos este análisis sintáctico de nuestro problema, nos podemos encontrar con estas distintas categorías. No quiere decir que estas categorías son todas las que existen, porque muchas veces recuerden que el tipo de dato, recuerden que la clase al final es un tipo de dato abstracto definido por quién, por el usuario. Por ahí yo puedo hacer que necesite crearme mi propia clase para realizar ciertas funciones y no necesariamente caen en esta categoría, ¿verdad? Por ahí, por ejemplo, ustedes pueden tener objetos que manejen la conexión a una base de datos. Objetos que manejen la red o todas las cuestiones que tengan que ver con la red de una aplicación. Objetos que, por ejemplo, se refieran a archivos. Entonces, van a tener objetos para el manejo de archivos. ¿Verdad? Entonces, son objetos que tal vez no categoría, realmente que al final nosotros sí lo modelamos como objetos porque lo necesitamos hacer para un mayor control. Bueno, ¿y qué se hace una vez que yo tengo el problema y una vez que yo he identificado los objetos y los he colocado en una lista? Yo voy a tener en mi aplicación esta lista de objetos. Una vez identificados los objetos, será preciso identificar los atributos, que este es como el siguiente paso. Yo identifiqué mis objetos. Ahora, ¿qué atributos van a tener cada uno de esos objetos y cuál va a ser el comportamiento que va a tener ese objeto en específico? Será preciso identificar
los atributos y las operaciones que actúan sobre ellos. Esto básicamente es como realizar un análisis top-bottom. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra también la escucharemos mucho, que va de lo más general a lo específico, ¿sí? Entonces, como que por cada paso que hacemos nosotros, vamos dándole más detalle a nuestro diseño. Entonces, primero identificamos los objetos y luego a esos objetos le identificamos a cada uno de ellos atributos y comportamientos. Los atributos describen la abstracción de características individuales que poseen todos los objetos. Entonces, si hablamos por ejemplo, de un avión, ¿cuáles serían las características de un avión que a mí me interesen, abstraer en una aplicación de una agencia de vuelos? ¿Cuáles creen ustedes que serían esos atributos? A ver, los escucho. Junior, ¿cuál cree usted que serían las características de un avión que a mí me interesan en una aplicación de una agencia de aerolínea? Junior Osvaldo, número de pasajeros, correcto. Tamaño, correcto. Vamos a ver qué más. Tipo de asiento. Es un nivel de detalle bastante grande, pero sí creo, ¿verdad? Me imagino que las secciones también. Cristian, cuando habla de ensamblaje, se refiere a capacidad de combustible. Pues sí, podría ser. Podría ser. Sí, claro, a la aerolínea o a los que monitorean los aviones, por ejemplo, sí les puede interesar mucho acerca de cuánto combustible tiene. El destino no. El destino no es parte de las características de un avión. El destino ya estamos hablando de otra cuestión. O sea, ¿cuáles son las características del avión? Del avión como tal. Ustedes miran un avión, descríbanme ese avión. Bueno, alguien me puede decir, si yo quiero describir algo, lo que digo de ese algo son sus características. Por ejemplo, si yo quiero hablar de una persona, yo puedo hablar a través de sus características y decir, esta persona es alta, esta persona es delgada, esta persona tiene pelo lacio, esta persona tiene ojos verdes. Ven que estoy hablando de características. Junior, por favor. Eh, esta persona es de este color de piel. Entonces, yo si me quiero referir a un avión o describir un avión, lo podría hacer con lo que ustedes han dicho. Eh, por ejemplo, la capacidad que tiene este avión. Este avión tiene capacidad para 500 personas. Este avión es un Boeing. Este avión es de color rojo. Este avión tiene pues 3 secciones divididas en clase básica, premium, qué sé yo, esas cuestiones. Ese avión tiene capacidad o tiene 2 baños. Entonces yo ahí estoy hablando acerca del avión, lo estoy describiendo. Lo mismo pasa acá. Cuando yo voy a hablar o identificar los atributos, pues yo me refiero a estas cuestiones.
ahí sería como una especie de tipo, ¿sí? Si hablamos de que fuera de comercial o de guerra, sería como un tipo, ¿verdad? Pero si es una aerolínea, o sea, ustedes les dicen, hey, diseñenme un sistema para tener un control de aviones, entonces hay ciertas características que ustedes la van a necesitar. Ahora, por ahí leí y decían, el destino no es parte del avión porque las características son aquellas que distinguen a un objeto de los demás. Ahora, el destino no es destino del avión. El destino pertenece a un objeto que se llama vuelo. Ahí sí, yo el vuelo lo puedo describir por qué. ¿Qué características tiene un vuelo? Bueno, un vuelo tiene el lugar destino, el lugar origen, la fecha de partida, la fecha de llegada y por ahí va a tener un avión o un número de avión asignado. Eso sí es el vuelo, pero característica esencial del avión no es el destino. Las características de un objeto son aquellas que definen al objeto. Y luego, por otra parte, viene lo que son, una vez identificados los objetos, será preciso identificar los atributos y las operaciones que actúan sobre ellos. Los atributos describen la abstracción de características individuales que poseen los objetos. Bien, entonces acá estaba la chepia y hablábamos de estas dos cuestiones. Avión. El avión tiene matrícula, licencia de piloto, nombre del avión, capacidad de carga, número de pasajeros. En este contexto, a ellos les interesaron estas características. El empleado. El empleado tiene nombre, número de identificación, salario, dirección, nombre de departamento. Estas cuestiones, si nosotros, por ejemplo, vamos a ver qué sección es. Era la sección 3.42, perdón, 3.42. Voy a continuar con esto, porque me interesa más que terminemos con esto, más que la implementación. Bien, las operaciones cambian el objeto, su comportamiento. Recuerdan que las operaciones o los métodos que teníamos en la clase operaban sobre los datos o sobre los atributos que tenía esa clase. Entonces, lo que hacen las operaciones es que cambian el estado de un objeto. Y al final, ¿qué son las operaciones? Son el comportamiento. ¿Cómo identificamos el comportamiento de un objeto? Lo identificamos porque son verbos. ¿Qué hace un avión? Volar, maniobrar, aterrizar. Son cuestiones que hace un avión. Las operaciones cambian al objeto su comportamiento de alguna forma, es decir, cambian valores de uno o más atributos contenidos en el objeto. Aunque existen gran número de operaciones que se pueden realizar sobre un objeto, generalmente estas operaciones las podemos dividir en tres grandes grupos. Y pues acá les dejo una referencia a un libro que estas clasificaciones se sacó de Pressman, de Ingeniería del Software, un enfoque práctico en la edición tercera de McGraw-Hill. Creo que este libro lo tengo yo. Déjenme ver por acá. No, el de Somerville es que tengo yo. Bien. Estos libros de ingeniería de software básicamente tratan acerca de todo el ciclo de vida de un software y las distintas disciplinas que debe de tener en cada una de esas etapas y qué cosas se deben de tener, pero les da un enfoque global de todo el desarrollo del software. Por eso se llama ingeniería del software, ¿verdad? Que es aplicar las distintas metodologías técnicas sobre el proceso de desarrollo del software o del ciclo de vida del software. Entonces, yo de referencia, si quieren ahondar más de una manera general y tener un enfoque más grande, entonces es un libro que si lo pueden conseguirlo y leerlo así en sus tiempos libres, lo deberían de hacer. Entonces, esto le da un enfoque más general.
Entonces, estas clasificaciones lo sacaron de este libro y los grupos que hay de esas operaciones que cambian el estado de objeto o que manipulan los atributos, cambian esos atributos o los datos, están operaciones que manipulan los datos de alguna forma específica, añadir, borrar, cambiar formato. En nuestro caso, ahorita solo hemos visto setear un valor, pero también podemos categorizar esos métodos en un método que manipule esos datos. O sea, por ejemplo, ¿qué categoría sería este de fijar? Bueno, acá está manipulando los datos, ¿verdad? Está cambiando el estado del objeto. Entonces entraría en la primera categoría, ¿verdad? Que sería operación que manipula los datos. Operaciones que realizan un cálculo o proceso no necesariamente cambian el estado del objeto interno, simplemente que los datos que ellos tienen les hacen un cálculo y lo pueden tal vez mostrar al usuario. Por ejemplo, un imprimir en pantalla. Entonces, esa sería una operación de un cálculo. Por ejemplo, en las figuras, vamos a ver si lo tengo por acá. Figuras geométricas, ¿recuerdan estas clases que hicimos? Lo hicimos creo que con herencia. Este que está acá, si ustedes se fijan, sería una de esas categorías. Un método que realiza un proceso, pero no está manipulando los datos de la clase como tal, sino que está procesando con los datos internos que tiene él para devolverme un valor. Entonces entraría en esa categoría. ¿Se entiende la diferencia? Este está cambiando el estado del objeto, está manipulando ya los datos en sí, los está seteando acá. Sin embargo, este no, este solamente está realizando un cálculo, ¿verdad? Eso sería el otro comportamiento que tendría. Entonces, por ejemplo, si ustedes analizan el despegar de un avión, pues el despegar sí está manipulando los distintos datos internos del avión, ¿verdad? Está despegando, pero para eso tiene que tocar un montón de mecanismos internos del avión para despegar. Ahora, dar su estado de donde se encuentra en un punto dado en un mapa, pues solo está dando una información. Podría entrar en una operación que realice un cálculo. O, por ejemplo, calcular la presión interna del avión, pues sería un cálculo, ¿verdad? Y creo que hay otra categoría acá. Operaciones que comprueban, monitorizan un objeto frente a la ocurrencia de algún suceso de control. Esto ya es un poquito más de lo que sucede externamente, algún estímulo externo, en donde uno puede estar comprobando ciertamente qué pasa con cierto objeto. Entonces, en esta categoría podrían entrar los eventos que se disparan cuando yo estoy interactuando tal vez con una pantalla gráfica. Entonces, si alguien, por ejemplo, hace clic en algún botón, entonces se disparan una secuencia de eventos y puede hacer que algún objeto cambie y yo puedo tener por otro lado una monitorización de ese objeto. Este creo que sería un poco el más complejo de ellos, pero también ese comportamiento lo podemos tener. La identificación de las operaciones se realiza haciendo un nuevo análisis gramatical. Ven, por una parte habíamos hecho un análisis gramatical en donde mirábamos los sustantivos y identificábamos los objetos. Luego esos objetos le colocábamos los atributos. Y por último, dejábamos las operaciones, que también es básicamente haciendo un análisis también gramatical de la descripción del problema y buscando y aislando el qué, los verbos. ¿Sí? Por ejemplo, Juanito corre. Una cosa es el sujeto de esa oración, que en este caso, pues, estamos hablando de Juanito. ¿Qué hace Juanito? Corre. ¿Cuál sería
por ejemplo, ya hablando así de manera más general, el sustantivo sería una persona, corre, ¿verdad? ¿Y cuál sería el verbo? Es la acción que hace ese objeto en nuestro caso, que es correr. Entonces, viene alguien y dice, ok, el cliente registra su check-in en un hotel. Entonces, ahí hay una operación que es registrar. ¿Sí? Es una acción, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Quién se registra? El cliente. Es un comportamiento. Bien. Tenemos 10 minutos, creo que lo logramos. Vamos a hacer esta clase. Les voy a enseñar y luego, si no me da tiempo, ustedes continúan. En este momento solo tenemos acá una característica, perdón, una clase con sus características. La vamos a diseñar. Entonces tenemos avión. Vamos a crear una carpeta. Vamos a cerrar un poquito esto acá para más orden. .3.2. Entonces voy a implementar, ¿sí? Aquel sería mi diseño y esta sería la implementación. Ya cuando me pongo a escribir código, estoy implementando. Me voy a crear una clase que se llame avión y voy a registrar los distintos atributos que tiene ese avión. Entonces, aquí en C# tenemos unas abreviaturas que son bien fáciles para escribir propiedades. Teníamos, ¿qué atributos teníamos? Matrícula, licencia piloto, nombre de avión. Le voy a poner string, matrícula. Creo que se refiere a la placa también, recuerdo. Es piloto. ¿Qué otro atributo tengo? Nombre del avión. Bueno, no es necesario que ponga el nombre del avión porque está dentro, ¿verdad? De la clase de avión. Sobreentiende que sería capacidad de carga. Capacidad de carga, imaginémonos que estamos hablando tal vez en kilogramos, no sé, entonces lo voy a manejar como entero. Imagino que se refiere a eso. Capacidad carga. Capacidad carga. Ven que no uso D, ¿verdad? Número de pasajeros. Número de pasajeros sería también entero, ¿verdad? Número pasajeros. Entonces ahí ya tengo mi clase avión implementada en C#. Bien, si no da tiempo del otro, ¿verdad? Lo hice bien rápido. Vamos a hacer el otro. Empleado. Se me va a crear una clase que se llama empleado. Le voy a crear sus propiedades. Empleado. Uy, no me gustó esto. No me gustó que lo hice en minúscula. Siempre hay que seguir el estándar, ¿verdad? Empleado. ¿Qué tenía el empleado? Nombre, número de identificación, salario. Vamos a tener string, obviamente. Nombre. Identificación, llegamos a un acuerdo, es como el número de identidad, ¿verdad? O puede ser un pasaporte en el caso de que sea extranjero. Identificación. Get y set. Recuerden, get y set acá básicamente me dice que esta propiedad que tengo en esta clase es de lectura y escritura. Si yo quisiera solo lectura, pues básicamente lo dejo así.
teníamos salario, la dirección. Public string salario. Perdón, esto es... estamos hablando de moneda. ¿Qué tipo de datos le debería poner al salario? Decimal. Exactamente. Salario. Get it set. Dirección y nombre de departamento. Public string. Dirección. Tampoco usar acento, ¿verdad? Y un public string. Nombre. Departamento. Departamento. No, nombre. Ahí está. Departamento. Get set. Respetamos los identados y todo eso. Entonces, ya creé mis clases, ¿verdad? Ahora, pues yo podría bien utilizar ya los objetos particulares. Bueno, lo del punto lo borramos. Y yo, por ejemplo, podría utilizar mi clase de avión y podría hablar de un Boeing, ¿verdad? 737. Así es, ¿verdad? Y decir que esto es un new avión, ¿verdad? Lo instancio. Boeing. Así se escribe. Boeing. Entonces, ok, el Boeing 737 y ya tengo lo que son las características que me describen a ese objeto, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo pasa, vamos a borrar esto, si uso el empleado y puede ser acá una secretaria, si hablo de algo en particular, dice new. Esto de los nombres, chavos, o sea, que yo le haya puesto secretaria acá, depende mucho del contexto que nosotros nos estemos refiriendo. En general, nuestro código debe de ser lo más legible posible de manera que sea casi natural la lectura de mi código, ¿sí? Entonces, bueno, ya a ella ya le podemos asignar las distintas propiedades que tiene, ¿verdad? Ahora, hasta este punto lo que hemos hecho es solamente identificar los atributos, ¿sí? ¿Cómo identificamos las operaciones o el comportamiento? Miramos a los verbos. Bien, entonces esto lo hacen ustedes también para practicarlo. Si es posible, me hacen esta estructura. Para que llevemos una secuencia, ¿verdad? Bien, ¿tienen preguntas?